empezar con Éxodo en esta oportunidad. Váyase a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo, el libro de Éxodo, los primeros libros de la Biblia. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen, mis hermanos? Búsquenlo ahí en su Biblia o lo lee ahí en la pantalla, porque tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. ¿La tenemos? Muy bien, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo leemos una vez más. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oramos. Padre, mi Dios todopoderoso, te damos gracias. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia. Agradecemos tu palabra, tu creación, Señor. Ayúdanos a comprender y sobre todo, mi Señor, a creer, mi Dios, que tú eres nuestro Dios, creador y eterno, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Ahora quiero que vaya conmigo a su Biblia, al libro de Génesis, que es donde tenemos basado el tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día 4. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios nos bendijo diciendo: fructificado y multiplicado, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Vamos al 24. Vamos a leer toda la porción, hermano, para que veamos los 6 días. Amén. Amén. Dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Se lo iba a dejar de tarea, pero no voy a hacerlo. ¿A dónde vamos? En el versículo 24. ¿Qué pasó ahí? No se lo programaron ahí en la pantalla. Génesis 1, 24. Hicieron trampa, como yo estoy leyendo mi Biblia. Génesis 1, 24. Y le damos continuidad ahí. Vale, entonces, y ella responde: Génesis 1, 24. Génesis 1, 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificado y multiplicado, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Siguiente. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto,
y que da semilla os serán para comer. El último. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Muy bien, mis hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso que es creador y que es eterno. A manera de introducción solo quiero comentarle algo acerca de la creación del hombre, porque después de eso vamos a hacer un tema especial sobre la creación nada más del hombre. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el hombre fue creado y todos los seres o todos los animales fueron creados. ¿Y quién era el que iba a sojuzgar la tierra? ¿Quién iba a señorear sobre los animales? Es el hombre. Entonces a mí me da risa, hermanos. Cuando estaba preparando esto, estaba viendo cómo nosotros, o muchos de nosotros, tratamos a las mascotas. ¿Se ha fijado? Está bien, yo no estoy en contra de las mascotas, no se me vaya a equivocar o a malinterpretar lo que le estoy diciendo. Pero vamos de extremos a extremos. Yo quiero mucho, yo tengo mascotas y los quiero mucho y estoy pendiente de ellos, y que coman y que estén bien. Si se enferman hay que darle medicina y todo lo más, son gastos, ¿verdad? Pero hasta ahí, siguen siendo perros, hermano, siguen siendo perros, ¿verdad? Pero hoy está bien como de moda, hermano, que ya, fíjense que hasta ha salido la palabra, no sé si es aprobada o qué, pero dicen perrijos, dice. ¿Ha oído usted que son perrijos? Dice, no, perrijos, entonces qué. El punto es, hermano, que yo estaba viendo que estaban celebrándole el cumpleaños a una perrita. Y está bien, hermano, yo no me meto, o sea, no me clavo en esa cosa. Pero caemos hasta cierto punto como en lo ridículo, ¿verdad? Y entonces estaba la perrita, le habían puesto su palita, le habían puesto aquí, le habían hecho esto, los zapatitos y todo, y le habían puesto el pastel, y entonces le agarraron la pata, la subieron y le cantaron el cumpleaños feliz. El cumpleaños feliz, mejor dicho. ¿Y cómo dice el cumpleaños? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Pero no le cantaban así, fíjense. ¿Cómo creen que le cantaban? Si alguien vio ese video se va a recordar. Pero le cantaban guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Y la perrita quedaba, un montón de locos decir. Pero hermanos, el Señor nos creó para estar sobre los animales, hermanos. Eso no significa que vamos a hacer unos inhumanos, pues, y maltratar a los animales y todas esas cosas, pero cada cosa en su lugar, hermanos. Pero no le vaya a andar cantando usted el cumpleaños feliz a su mascota, guau, guau, guau. Y si lo hace, hermano, pues bueno, ya lo hizo, ¿verdad? Dios tiene misericordia. Tenemos un Dios que es creador, hermanos, y es eterno. Algunos preguntan, ¿cuál fue el propósito de Dios para crear al ser humano? ¿Por qué Dios creó al ser humano? Y entonces viene la pregunta que se hacen muchas personas y dicen, en primer lugar, ¿por qué Dios creó al ser humano? Porque Dios permitió la maldad, o porque Dios creó la maldad. ¿Para qué Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esta guerra? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió este accidente? ¿Dónde estaba Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar, Dios sigue estando en su trono, y Dios sigue gobernando, y Dios sigue siendo todopoderoso, y Dios sigue siendo creador del cielo, del universo y de todo lo que usted se puede imaginar. Ahí sigue estando Él. Dios no es el creador de la maldad, como algunos dicen o aseguran que Dios también, si creó la bondad o creó el bien, también creó la maldad. Y eso es un error, y lo vimos en uno de los estudios, hermano, cuando vimos que se originó la maldad en el corazón de Satanás. Ahí empezó la maldad. No es que Dios lo haya hecho malo, sino que ahí se originó la maldad. Entonces, Dios no lo creó malo, con maldad. ¿Dónde se encuentra Dios cuando pasa esto, cuando pasa la guerra, cuando pasa lo otro? Dios siempre está en su lugar. Pero hermanos, si tenemos un Dios creador, dice la palabra que los cielos adoran a Dios. Fíjense, Dios nos creó con el propósito que le adoráramos, pero no obligadamente. Si Dios dice,
llegue la lluvia, llega la lluvia. Dios dijo a través de su palabra, dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios que la tierra sea suspendida a cierta distancia del sol y que girara a cierta velocidad para que nosotros pudiéramos estar de una manera adecuada. Si nos alejáramos un poco más del sol, nos congelaríamos. Si nos acercamos mucho más al sol, nos quemamos. Entonces Dios dio la orden a través de su palabra en el lugar exacto donde debería estar. Y fue y se obedeció. O sea, el punto, hermanos, es que la creación misma obedece a Dios. Los animales obedecen a Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que respira alaba a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. La creación, hermanos, Dios les puso algo que se llama a los animales, que se llama como instinto. Entonces, a través del instinto, ellos obedecen lo que Dios les ha dicho que deben de hacer. Usted ve los pajaritos o ve las gallinas, ya cuando se empieza a oscurecer, 5 de la tarde, las gallinas ya van buscando dónde dormir. Y aquí nadie les dice, mira, acá acostate, ¿no? Ellas van buscando dónde dormir. ¿Se recuerda? ¿Cuántos se recuerdan? ¿O han leído? ¿O han visto algún video del eclipse que hubo hace algunos años aquí en nuestro país? Pero que quedó oscuro completamente. A mí me han contado, hermano, yo no me acuerdo de eso. A mí me han contado y he leído historias acerca de eso. No, hermano, pero fíjense que ¿qué pasó? Que las gallinas, cuando se oscureció todo, buscaron el arbolito donde duermen, y cuando volvió a salir el sol se tiraron. Y todo por obediencia a Dios. Entonces la creación misma le obedece al Señor. ¿Sabe quién es el único rebelde? No solo yo, usted también. No solo yo, hermano. No solo yo. El único rebelde es el ser humano. ¿Por qué? Porque no obedece. Entonces alguien una vez me preguntó, una hermanita me preguntó, mire pastor, ¿y por qué Dios no nos hizo de tal forma que nosotros le obedeciéramos en automático? Que nosotros no nos diera el deseo de dejar, el deseo de desobedecerle, el deseo de ir en su contra. ¿Por qué Dios no nos hizo así? Porque entonces Dios hubiera creado robots. Y Dios quiere que usted y yo le adoremos de corazón, por convicción, porque le creemos, porque esperamos de Él, porque esperamos que pronto regrese. Por eso es que Él quiere que nosotros le adoremos de corazón, pero por voluntad propia. Porque por eso, hermanos, es que yo no le puedo obligar a usted a que cante alabanzas, yo no le puedo obligar a que usted dé una ofrenda, por eso es que yo no le puedo obligar a que ayune y decirle, mire mi hermano, usted tiene que ayunar 24 días, 21 días, 3 días, no se lo puedo obligar, hermano. Porque todo debe ser por voluntad propia. Debemos de adorarle por convicción. Entonces miren lo que dice Nehemías, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Se vino el diluvio, mis hermanos. Pero ¿cuántos somos salvos aquí? Amén. Pues no se preocupe, hermano. No se preocupe. Amén. Bien. No, Nehemías, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué pasa ahí con los de Caína? Amén. Dice la palabra de Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En primer lugar, hermanos, debemos de entender y comprender que solo hay un solo Dios, un único Dios. Lo demás, hermanos, que los dioses, que Mahoma, que Buda, que no sé qué, que Savaivada, que Hare Krishna, Krishna, todo eso, hermanos, son dioses creados por el ser humano.
La estoy ocupando porque yo tengo la tarea. Pero hermano, no me la pasé. No viendo el punto, hermano, son dioses creados. El punto es que, fíjese que yo tenía un vecino. Anduvo en esa época cuando empezaban esto de los relajos de la pandilla y todo eso. Y él anduvo bien metido en eso. Pero de repente, hermano, él se hizo de esta secta que se llama los Hare Krishna. Y mire, usted lo veía, hermano, que daba como una bolsita, se pintaba aquí la frente y empezaba, y adentro metía la mano en la bolsita y empezaba como a rezar. Y ponía una música, ¿verdad? Y bum, 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 y decía, y yo recuerdo de todo lo que decía. Después de eso se hizo vegetariano porque ellos dicen y afirman que los animales se deben de respetar. Cuando acabamos de ver que Dios nos dice que debemos de señorear sobre ellos. Entonces él decía eso y empezó, hermanos, a practicar eso. Y mucha gente afirmó que ya él había sanado, que ya él ya se había salido de la droga y de todo. En esa misma onda que le había agarrado a él, tenía como el líder, que el líder llegaba como a darle clases. Para no hacérselo muy largo, mis hermanos, al final él y su líder, el que le había instruido en eso, mis hermanos, terminaban inhalando pegamento. Entonces salían después inhalando pegamento y siempre cantando sus cosas, sus besos y sus cosas así. Y ellos, una vez yo le pregunté a ella a qué Dios ellos adoraban, y me dijeron que a Hare Krishna, algo así. Y que el propósito de ellos es apartarse y que el pecado no llegue a ellos. Pero no pasaron de lo mismo. Porque el único Dios todopoderoso al cual nosotros adoramos, hermano, es el único que puede cambiar, que puede transformar a través de su palabra. Y no lo va a hacer porque yo lo voy a obligar a usted. O cuando, por ejemplo, hermano, cuando ponemos, como pastores, ponemos cargas a la congregación, cargas que ni nosotros mismos podemos llevar. Entonces hay congregaciones donde le dicen que le prohíben, por ejemplo, a las hermanitas que no usen falda. No, al revés, que no usen pantalón, que no usen falda, que no usen pantalón. Les dice que tienen que ponerse algo sobre su cabeza, ponerse el cabello. Y todo eso, hermanos, son cargas que le van poniendo, que no se maquillen, que no usen carito. A los varones, hermanos, les prohíben que se pongan desodorante. Imagínense usted aquí, hermano, la congregación aquí, encerramos nosotros aquí, no. Después estuviéramos aquí, no, el pastor no se baña, mira, ni que porque como tú le culpas el pastor o el pastor no, pues el maestro no se baña, le dicho todo, aunque sea debajo de la Biblia, se vea limpio, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no pone carga, Dios solo da las indicaciones. Dios es un Dios creador, hermanos, Él ha dado las indicaciones precisas y cada uno de nosotros, si le permitimos a Dios, Él transforma nuestra vida. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque le dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y toda la que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. ¿Qué significa la palabra vivificar? Que da vida, da fuerza, da ánimo. Hay unos videos, hermano, donde se escucha, oiga bien, unos videos, o mejor dicho, unos audios donde se escucha el ruido, o la música, o lo que sea, se oye en las estrellas, tiene como una cierta música. Los científicos se han puesto a investigar eso y han puesto micrófonos, no sé cómo es, pero se oye el ruido. Quiere decir, hermano, que la creación de Dios tiene vida, porque Él le ha dado vida. Dios no ha vivificado la creación de nuestro Señor. Entonces,
Y dice, hermano, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cómo adora el Señor? Al único que hay que andar buscando y correteando para que adore el Señor somos nosotros. Salimos a ganar almas, salimos a evangelizar. Ya cuando estamos en la iglesia, cuando nos congregamos, hermano, gloria al Señor, busca al Señor. Y quiero aclararle algo, hermano, que la adoración a Dios no solamente es cantar alabanza, que se le conoce como alabanza de adoración, o las alabanzas tranquilitas. Eso no solo es la adoración, esa es parte de la adoración. El que usted venga a la casa de Dios, se siente, es parte de adorar al Señor, es parte del culto al Señor. Darle al Señor es parte de la adoración, orar es parte de la adoración. Todo eso, hermanos, es parte de la adoración al Señor. También, hermanos, podemos pensar, algunos dicen, se preguntan, ¿cómo Dios fue que creó todo? Miren lo que dice el Salmo 33:6. Salmo 36:6. ¿Cómo Dios lo creó todo? Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, oh al hombre y al animal conservas. Creo que ese no es el versículo, mi hermano, pero ya le doy el texto. Váyase a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Y luego nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero, ¿cómo fue que lo creó? Porque Dios lo dijo, porque Dios habló y creó. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que Dios nos hablara? Amén. Pero así, que nos hablara claramente, ¿verdad? ¿Sabe, mi hermano? Aquí está todo lo que Dios habla al ser humano. Aquí está todo lo que necesitamos conocer y saber de nuestra vida. Está aquí. La palabra de Dios es la que tiene el poder de crear. A través de su palabra Él ha creado, ha hecho creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así todo lo que hemos visto, hermanos, que Dios creó, fue a través de su palabra. ¿Cuántos aquí, hermanos, le damos una orden a nuestros hijos y les decimos, hijos, por favor, hacer la limpieza? ¿Verdad? Es una orden que usted le está dando a su hijo, ¿verdad? Y como toda creación y criatura del Señor, ¿verdad? Bien obediente, en el momento está haciendo limpieza, el bicho está barriendo, está papeando a la niña y todo, está lavando los trastes, ¿verdad? Por eso le dije que solo el ser humano es el rebelde. Y usted, hijo a la 1, hijo a la 2, Pablito a la 3, Pablito a la 5. Usted llega a 1000 y el bicho no se mueve. No se mueve. Dios a través de su palabra en la Biblia nos dice, nos exhorta, nos enseña, nos confronta, nos dice del pecado que nos debemos de apartar, que debemos de buscarlo continuamente, y nosotros una y otra vez nos volvemos rebeldes contra el Señor. Y entonces Dios ha creado, su creación la hizo a través de su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Ha escuchado usted la frase que la palabra de Dios tiene poder y no regresa vacía? ¿Lo cree? ¿Qué es lo que le va a cambiar a usted su vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a transformar. No, es que fíjese, pastor, que yo escucho alabanza todo el día. Está bueno, hermano, escuche toda la alabanza que usted quiere escuchar. Pero lo que le va a cambiar en sí es la palabra de Dios. La palabra de nuestro Señor es la que le va a convencer qué tan bien está actuando usted o qué tan mal estamos actuando. La palabra de Dios, su mensaje, si llega o no llega a nuestro corazón, eso también. La palabra
nos va a ayudar a transformar nuestra vida, nos va a ayudar a restaurar nuestra vida, a restaurar nuestro corazón, nos va a ayudar a sanar, no solo a sanar nuestro corazón, sino que también nos puede dar sanidad física. Jehová es mi sanador, Jehová Rafa, pero es todo por su palabra y por fe, porque si yo lo creo o no lo creo. Había un predicador, hermanos, que lo habían invitado a una campaña evangelística. Y él dice que había ayunado para esa campaña evangelística. Y oró y clamó por esa campaña. Cuando llegó el día de la campaña, justo cuando empieza a llover, justo cuando él empieza a predicar, empieza a llover, así como en este momento. Aquí, por gracias a Dios, hermano, le dio volumen al micrófono, ya medio, estamos encerrados y medio se escucha mejor. Pero donde estaba este pastor era de esas galeras enormes y de lámina. Ya se imagina el ruido que hacía el hombre. No tenía un sonido y entonces él empezó y se puso a predicar la palabra y nadie le oía, nadie le prestaba atención. Uno estaba atento, otro estaba ahí cuchicheando y así. Se ve el pastor, hermano. Suelta el micrófono, se sale y le dice al Señor: Señor, calma la lluvia en el nombre de Cristo Jesús, porque tu pueblo necesita escuchar esta palabra, Señor. Si no, yo no voy a predicar. Y entró. Y cuando sube nuevamente, se cargó el agua. ¿Por qué? ¿Por qué eso puede? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Alguien me lo puede decir? Por la fe. Por la fe, hermano. Por la fe. Porque él sí pudo decir esa palabra y le creyó al Señor, le creyó en su palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es la que nos va a transformar, nos va a restaurar, nos va a sanar y nos va a enseñar y nos va a poner frente a un espejo. ¿Por qué? Porque va a ser como un espejo donde la palabra de Dios nos dice lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, y nosotros nos miramos y decimos, y nos vemos qué tan bien estoy para con el Señor o qué tan mal estoy para con el Señor. El problema, mis hermanos, es que muchos de nosotros siempre queremos ser buenas personas. No, yo no cometo errores, no, si yo no le voy al Señor, no, si yo voy a la iglesia, yo me siento, yo me congrego. Pero una cosa es decirlo, hermano, y otra cosa de verdad hacerlo y lo que hay en nuestro corazón. Pero vamos un poco más adelante. No se preocupen, hermano, aquí vamos a hacer, la predicación va a durar 2 horas. Y ya se vaya, pues se vaya debajo del árbol. Pues sigue la predicación, hermano, si no va a hablar. Dice la palabra de Dios. Vamos a otro punto. Isaías 40:28. Antes de leer el versículo, mis hermanos, algo que nosotros debemos tener claro como hijos de Dios, que no debemos de ver a Dios como otro ser humano, porque no es así. Y como seres humanos ver al Señor, piensa esto, hace esto, porque lo debemos de ver con fe. Mire lo que dice la palabra: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muchos de nosotros queremos entender a Dios con nuestra propia mente, con nuestro propio pensamiento, hermano. Y es muy difícil. ¿Me explico algo? Dios no tiene piernas, Dios no tiene brazos,
Dios no tiene un cuerpo físico, pero en la Biblia encontramos, por ejemplo, que Dios dice que en mis manos están tus tiempos, pero Dios no lo tiene. Pero ¿por qué dice en mis manos están tus tiempos, mis tiempos? Lo dice así, hermano, para que como seres humanos nosotros vayamos comprendiendo cómo es que estamos en las manos de Dios, aunque Él no tenga, porque Él es como un espíritu. Entonces, hermano, esa es la manera que nosotros debemos de ir comprendiendo el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, también podemos ver a través de este versículo, mis hermanos, que Dios lo conoce y lo sabe todo. Mira lo que dice Él, dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él conoce su vida, mi hermano. Conoce nuestra vida, conoce nuestros pasos. ¿Sabe qué? Nuestro Señor conoce cuando usted y yo le estamos prometiendo algo. ¿Cuántos aquí le hemos prometido algo al Señor? Él conoce si usted le va a cumplir o no le va a cumplir. Pero aún así Dios, esa promesa que usted hace, se la toma por derecha, aunque Él sepa que usted no le va a cumplir. Él conoce su pensamiento, Él conoce su corazón. Y ese entendimiento que Dios tiene, hermano, nosotros no lo debemos de comparar con otro ser humano, porque es infinito. También Dios, hermano, antes de que usted le esté pidiendo, antes de que usted hable con Él, Él ya sabe lo que usted le va a pedir, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Porque así es nuestro Dios Todopoderoso, así es el conocimiento de Dios. Por eso Él es eterno, todopoderoso. También Dios conoce nuestros corazones. Y, hermanos, para ir terminando, sin la fe no podemos creer que Dios tiene todo ese poder de crear el universo, de crearnos a nosotros mismos. Porque algunos dicen, ¿cómo es posible que el polvo de la tierra nos hizo el Señor? Porque a muchos les es más fácil creer que hemos evolucionado. Esas son partes de las teorías que hemos evolucionado. Algunos dicen que los abuelos de ellos fueron, por decir, los monos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando le llevaban al zoológico y le decían, vamos a ver a tu primo? Nunca le dijeron así. Vamos a ver a tu familia, le dijeron. Pero hermano, eso no. Para mí no son mi familia, ¿no? No sé usted, ¿verdad? Ni le diga a sus hijos, ya no están zoológicos, ¿verdad? Pero hay tantos tíos, hay tantos primos, ¿cómo? Entonces la evolución se detuvo, pues, porque ellos no siguieron evolucionando, pues nosotros porque ya no evolucionamos más. Ah, es que esos son millones de millones de millones de millones de años. No, hermano, es más fácil creer en esa teoría que creer en el poder creador de nuestro Dios. Entonces, sin fe, hermano, no podemos entender o comprender el poder de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Ya nos vamos, hermano, a mojar, aleluya. Hebreos 11:3. Dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es el poder de Dios, hermano? Donde no había nada, Dios crea y hace. ¿Cómo es posible que el Señor pueda rescatar a una persona que anda pero tirada, perdida en la calle, que nadie da un 5 por él, ni la familia? Solo Dios le puede levantar y restaurar, ¿no? Solo Dios. Y hay tantos testimonios de que el Señor ha sacado tantas personas, hermano, cuando ya nadie daba por nada por ellos, y Dios los ha rescatado. Hermano, después hasta están cantando el Señor, hasta pastores hacen algo. ¡Qué bueno, qué bendición, hermano! Pero eso es solo el poder de nuestro Señor. Mis hermanos, en esta noche, entréguele su vida, entréguele su corazón a Cristo, entréguele todo su ser al Señor. Él es nuestro Dios todopoderoso, Él es nuestro creador. Crea en sus promesas, crea en su palabra. Porque para Dios, hermano,
no hay nada imposible. Si ha sido capaz de crear el universo y todo lo que usted se puede imaginar. Ahora, yo le pregunto, ¿hay algo imposible para Dios, mis hermanos? No importa la situación que usted esté atravesando, no importa el problema que usted esté llevando sobre sus hombros, para Dios no hay nada imposible. Y Dios conoce cuál es su situación. Dios sabe y ha visto sus lágrimas. Y Dios lo va a sacar adelante. Solamente, hermanos, creamos en su palabra, creamos en su promesa y esperemos en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová y Él me ayudó y me hizo sacar del lodo cenagoso y le puso sobre peña firme. Nada, confío en Cristo Jesús y Él lo va a sacar adelante. No importa la circunstancia que sea. Yo no le digo de la noche a la mañana se le va a arreglar su vida. No, pero Dios tiene el poder para restaurar, mis hermanos. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor.